Bueno, esta es la parte 2 del video de César Cuberos como prueba del taller número 2 para ingeniería de telecomunicaciones. Habíamos quedado en que estábamos explicando el código para la polarización de un transistor en polarización fija, polarización de seguidor emisor y polarización en divisor de tensión. Habíamos dicho que a medida que avanzamos en la polarización vemos que las ecuaciones se van complicando un poquito más, y estas son las ecuaciones que yo alcancé a entender y como las entendí. Un detalle a tener en cuenta es que este signo porcentaje indica que lo que sigue al frente es un comentario, o sea, es una forma de explicar lo que está haciendo el código. Siempre es importante poner comentarios para poder recordar a posteriori lo que uno realiza en el código. Bien, y estas son las ecuaciones. Ya, aquí más abajo están las otras ecuaciones para la divisor, para el circuito polarizado por divisor de tensión. Bien, ahora aquí abajo si el circuito, aquí abajo es donde se realizan los cálculos. Aquí ya se realizan los cálculos. Entonces, a partir de bueno, en realidad los cálculos sí se hacen es arriba, ¿sí? Pero lo que hace aquí en la parte de abajo simplemente es mostrando un mensaje en pantalla diciéndole que se están realizando los cálculos, pero en realidad los cálculos ya se hicieron, ¿sí? Entonces, si el usuario eligió un tipo de polarización por divisor de tensión, entonces mostrará unos valores. Si miramos arriba, en la polarización fija, existen unas variables, y si miramos en la polarización por seguidor de emisor, existen unas variables que no existen en la polarización fija. Entonces, si seleccionamos una polarización fija, no podemos mostrar unas variables que no existen y que solo existen en la polarización por seguidor de emisor. Entonces, por eso es que validamos aquí en la parte de abajo qué tipo de polarización se eligió para poder mostrar la variable correspondiente. Si se da cuenta, si nos damos cuenta, a medida que vamos avanzando, vamos validando qué tipo de polarización se eligió. Miren, aquí si es polarización por divisor de tensión, si fue polarización por seguidor de polarización fija, seguidor de emisor, o por divisor de tensión. Y aquí está por seguidor de emisor. Bueno, ahora, ¿qué hace la instrucción NUM2STR? Permite convertir una variable con un valor numérico en un valor de cadena, en cadenas de letras, por decirlo así. Entonces los números se usan solo para cálculos, mientras que para mostrar mensajes en pantalla se utilizan los caracteres. Pero los caracteres sí, los caracteres pueden ser números también, pero para realizar los cálculos se deben realizar son números. Bien, entonces en este caso, para poder mostrar números en pantalla se debe realizar la conversión de un valor numérico a una cadena. Bien, ahora aquí pues la forma como se muestra en pantalla trata de que los valores de las resistencias y los valores mostrados en pantalla como resultado se muestran de una forma ordenada. Entonces, primero muestra el valor de la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia de base. Todas las polarizaciones tienen una resistencia de base, ¿sí? Ya sea por polarización fija
o seguidor de emisor. Por divisor de tensión, aunque la resistencia de base no exista como tal, sí aparece ahí como una resistencia implícita. Bien, y así sucesivamente. Entonces, si va a imprimir un valor, el valor de la resistencia muestra que la resistencia es en ohmios. Si va a imprimir el valor de la corriente, en este caso corriente de base, corriente de colector. Entonces la corriente es en corriente directa. Si va a mostrar es un voltaje, entonces va a decir que el voltaje de base es en voltios de corriente directa, y así sucesivamente, ¿ya? Y luego, posteriormente, ya la última parte es el dibujo, la gráfica. Entonces aquí ya él muestra las instrucciones usadas para realizar una gráfica. Bien, la instrucción plot, que me dio los dolores de cabeza, bastante dolores de cabeza. Esto se usa para dibujar en pantalla líneas. Entonces se debe usar una coordenada inicial y una coordenada final, ¿ya? Y este mensajito que aparece aquí lo que permite es establecer cómo se va a dibujar la línea, si una línea va a ser dibujada de forma continua o se va a ser dibujada en forma de guiones. En este caso, la línea va a ser dibujada en forma de guiones, ¿sí? Y B es el color de la línea, blue, azul. Y aquí abajo establece las etiquetas. Entonces vamos a ejecutar el código. Vamos aquí a aumentar la ventana de comandos, porque la ventana de comandos es la ventana de salida estándar para los resultados. Para ejecutar el código, entonces nos vamos aquí en la parte de arriba al barra de herramientas y le vamos a dar clic donde dice Run, ¿ya? Entonces, antes de darle clic, vamos a ubicarnos aquí abajito para mirar la ventana de comandos. Entonces le voy a dar clic y ahí está. Bien, entonces recordemos que aquí arriba nos decía, seleccione el tipo de polarización. Recuerden, mire, diagonal N era para insertar una línea, un retorno de carro o un enter. Entonces miren que aquí abajo lo estamos viendo así, ¿sí? Polarización fija, seguidor de emisor, divisor de tensión. Entonces vamos a decirle que vamos a seleccionar el tipo de polarización fija. Entonces voy a digitar 1, le doy enter y me muestra la siguiente línea: ingrese el valor de la tensión. Entonces voy a decirle que es 5 voltios, enter. Ingrese la corriente de colector. Entonces voy a decirle que son 0.1, que son 10 miliamperios, o 0.01 amperios. Le damos enter. La ganancia del transistor, ¿qué tanta amplificación va a tener el transistor? Entonces vamos a digitar un valor de 130. Le damos a dar enter y aquí es el valor pues que yo agregué, que era el valor de la tensión de colector emisor. Entonces vamos a decirle que va a tener una tensión de colector emisor de 2 voltios y le damos enter. Y miren, aquí tenemos la gráfica, ¿sí? Aquí tenemos la gráfica. Bien, aquí está el título de la recta de carga, aquí está la gráfica. Fíjense que yo les dije que uno podía dibujar la línea punteada, y esta línea diagonal esa sí me la dibuja de forma predeterminada el sistema. Y aquí están las etiquetas: corriente de colector, aquí está tensión de colector emisor, y la etiqueta que ya mencioné, que es recta de carga. Sí, este circulito duré un rato, pero me dio dolores de cabeza hasta que lo logré hacer, este circulito. Bien, esta es la recta de carga. Vamos a minimizar aquí, y estos sí ya son los valores valores que ya calculó el sistema, ¿ya? O sea que la resistencia de base son
55.900 ohmios, o sea, eso le da 55.9K. La resistencia de colector son 300 ohmios. Una corriente de base de 76 microamperios, 76.9 microamperios. Una corriente de colector ya la habíamos preestablecido, que eran 10 miliamperios. Una tensión en la resistencia de base, que es de 4.3 voltios. Y una tensión en la resistencia de colector de 3 voltios. ¿Sí? Y lo mismo para los siguientes. Entonces, este ya es el circuito ya funcional. Entonces, aquí en el espacio de trabajo me muestra los valores ya calculados. Bien. Bien, como dato adicional, voy a mostrar el circuito, cuál es la forma como se polariza físicamente el circuito. Entonces, aquí tenemos el transistor BJT. Aquí tiene la resistencia. Este es el circuito para la polarización fija. ¿Sí? La característica de la polarización fija es que no existe resistencia en el emisor. Este es el emisor, este es el colector, esta es la base. Siempre existe una resistencia de polarización de base conectado a la alimentación. ¿Sí? Y esta es la resistencia de colector. Entonces por aquí entra la alimentación. Como podemos ver, aquí hay una tensión, aquí también hay otra tensión. ¿Ya? Entonces lo que hace el circuito de polarización fija es calcular la resistencia de colector y la resistencia de base. Entonces, si volvemos otra vez a MATLAB, entonces eso es lo que hace el circuito, calcular la resistencia de base y la resistencia de colector. ¿Sí? También existe una resistencia de base. Porque existe un valor una caída de tensión en la resistencia de base, por lo que el diodo base emisor tiene una caída de tensión de alrededor de unos 0.7 voltios. Siempre va a existir esa caída de tensión aquí. Entonces, si aquí hay 5 voltios, entonces menos los 0.7 que caen aquí, automáticamente en la resistencia de base van a aparecer los 4.3. 4.3 más 0.7 le da 5 voltios los que pusimos aquí. ¿Qué es lo otro? Entonces vamos aquí 4.3. Y la resistencia de colector, vamos a mirar aquí el circuito. La resistencia de colector. Si aquí hay una caída, esta es la tensión colector emisor. La tensión colector emisor es el voltaje que se mide poniendo un multímetro entre el colector y el emisor, y ahí debe marcar un voltaje. Recordemos que el voltaje lo seleccionó el usuario y había seleccionado 2 voltios. Si aquí ponemos 5 voltios, entonces la suma de todos los voltajes que aparezcan acá deben sumar los 5 voltios que aparecen acá. Si aquí hay 2 voltios, si aquí caen 2 voltios y el voltaje de alimentación total es 5, pues entonces serán 3 más 2, 5. Entonces, por lógica, el valor del voltaje en la resistencia de colector será 3 voltios. Entonces, por eso es que aquí en MATLAB el voltaje en la resistencia de colector da 3 voltios. Bien, ojalá pues el video haya sido lo suficientemente explicativo. Muchas gracias por su atención.